nos acompaña Sebastián, para conversar de emprendimiento, de marcas, de lo que es hoy día, creo, el emprendimiento en base a lo que se busca tener un desarrollo de marcas. Hemos hablado anteriormente, te quiero dar las gracias nuevamente por estar Claro que presente en sí. este podcast y preguntarte primero en qué estás hoy día. A ver, ¿en qué estoy hoy día? Lo normal sería partir por el tema laboral, ¿no? Yo creo que todos caerían en eso, así que voy a partir al revés, voy a partir un poco más por el lado de mi familia. La verdad que probablemente lo que más disfruto es pasar tiempo con mi hija, que tiene 3 años, Emily, que hoy día es mi vida, es mi partner y la aprovecho al máximo cada vez que puedo. Mi señora claramente también en la vida familiar. Y posterior a eso, si tú quieres, viene todo el mundo profesional, que la verdad tengo la suerte, el privilegio, ¿no?, de poder trabajar en algo que me encanta. Soy socio de una consultora internacional de gestión de marcas, digamos, más bien de estrategia de negocios, gestión y desarrollo de marcas, que se llama Alma Brands, y que tiene un enfoque súper interesante, porque más allá de esa descripción genérica que te acabo de dar, tenemos un enfoque que busca realmente hacer que todas las organizaciones, digamos, y personas puedan vivir el poder transformador del propósito para que ellas puedan generar finalmente un impacto positivo en la sociedad, en el entorno, ¿no?, en las comunidades, en todas las audiencias con las que tú te rodeas. Que es una nueva forma de hacer marca, es una nueva forma de hacer empresa y que busca, digamos, poner en jaque, digamos, las malas prácticas, las formas negativas, ¿no?, y pasar a llevar al resto de las personas cuando quieres desarrollarte tú, ya sea a nivel empresarial como a nivel personal. Día el emprendimiento, bueno, nosotros conversamos normalmente de emprendimiento y de negocios con China, pero hay una moda o una tendencia acerca de crear marcas desde el principio, es decir, donde el emprendedor quiere tener ya propiamente tal su marca. Tú en Alma Brand, tu empresa, te dedicas también a asesorar a emprendedores. Y yo te diría que son por dos razones. La primera, nos toca mucho emprendimiento y dependiendo si es que entramos en la discusión filosófica de qué es emprender, ¿no?, y cuál es el tipo de emprendimiento. Pero sí en las startups o empresas pequeñas, gente que está partiendo, con menor, digamos, frecuencia que marcas grandes o consolidadas que generalmente nos buscan, pero sí trabajamos con startups también. Y después súmale que de cierta forma, y debido a mi propósito personal también, me gusta vincularme mucho con el mundo del emprendimiento. Soy advisor en un par de empresas, digamos, que están relativamente partiendo, ¿no?, algunas que ya llevan un poquito más de tiempo. Y es parte de mi día a día, Y ¿no? tú docente también, tienes tu Sí, parte, te gusta mucho explicar, bueno, en las redes sociales siempre tenemos la oportunidad que, porque es gratis, entregamos contenido, pero tú tienes también experiencia un poco en la universidad, hemos visto como conferencista. sí, justamente hago clases tanto en Chile, en puros posgrados, en México también estoy haciendo un posgrado, doy charlas generalmente en muchos lugares, he tenido la suerte de dar en muchísimos países, y es algo que me entretiene mucho, pero si te das cuenta, tanto mi mundo laboral o personal, si tú quieres también, mi mundo más ligado al emprendimiento y mi mundo ligado como a la educación, más allá que uno pudiese compartimentarlos, si tú quieres, terminan siendo uno solo grande. Y eso es porque tengo un propósito bastante claro y que finalmente pasa por comunicar y compartir conocimiento a todas las personas que lo requieran para poder, obviamente, aportar a que tomen mejores decisiones y hagan lo que quieran para poder llegar a donde quieran y desde donde vengan, ¿no? Vamos un poco a desmenuzar el tema de las marcas. A mí siempre me preguntan en los canales de YouTube, bueno, en las redes sociales, ¿cuándo es el momento para crear una marca para el emprendedor? Y en otras conversaciones que hemos tenido, un poco tú hablas acerca del propósito. Primero hay como una base. ¿Por qué no nos cuentas primero qué sería como lo principal que uno debe considerar antes de tomar la decisión de tener su marca propia? O sea, yo creo que lo primero que hay que entender es que hay que darle valor a la marca y entender qué es una marca, ¿no?, y por qué voy a hacer la marca. Entendiendo que hoy día prácticamente todos somos una marca. Uno podría definir casi una marca como cualquier cosa que me genere una percepción, ¿no? Y tú te generas una percepción sobre algo, sobre alguien, ¿no? Y por lo tanto todo es una marca.
Y desde ahí hay que saber entonces qué es una marca desde el punto de vista de la definición y cómo llego a manejarla. Y una marca no es nada más ni nada menos que reputación más identidad, ¿no? Y la reputación es la promesa que nosotros hacemos versus el desempeño que tiene esa promesa. Y sobre todo, cómo perciben esa promesa las personas, ¿no? Mi audiencia. Más la identidad que tiene que ver con cómo te llamas, cómo me llamo, digamos, cómo nos expresamos verbalmente o por escrito, y también tiene que ver con cómo nos vemos y la experiencia que podemos entregar. Entonces, el primer cuestionamiento que hay que hacerse muchas veces es si realmente, no es si es que realmente voy a construir una marca, porque ya lo estás haciendo de cierta forma. Aunque tú me digas, oye, no, Sebastián, me traigo unos tornillos de China, ¿no? Traigo unos tornillos de China, los empiezo a vender, eso igual ya tiene una marca. Será tu marca Cristian, ¿no? Pero alguien dice, no, ¿quién te trae estos súper buenos tornillos? Cristian. Ah, o sea, empiezan a asociar, ¿no? Entonces, ahora más bien hay que decir en qué momento tomo conciencia de qué es lo que yo quiero construir a través de una marca, más que esta marca se construya sola y de forma orgánica. ¿Qué te, qué te ha pasado a ti en estos años que ya dedicado al desarrollo o a explicar cómo funcionan las marcas? En el sentido de que hay diferencias entre los conceptos que tiene una gran empresa, una mega empresa y un emprendedor. Entonces los emprendedores normalmente, y me incluyo, que yo vengo del mundo del fracaso, porque he tenido alto y bajo, pero de pronto uno tiene como la obsesión de decir tengo que tener mi marca. Y una multinacional a lo mejor tiene otros principios, otros conceptos que dicen vamos a contar una historia para lograr cautivar con esto. ¿Qué tú me podrías decir cuál es la diferencia entre aquel emprendedor chiquitito que está partiendo, ¿cierto? Que quiere tener su propia marca y una mega marca que busca quizá otros valores, otros principios? ¿Qué diferencia un poco? No, la principal diferencia, si somos sumamente fríos, son los recursos, ¿no? Después, Las la lucas. capacidad de construir marca, ¿lo tiene el grande o lo tiene el chico? ¿No? O sea, hay que romper el mito de que construir marca o de gestionar marcas solamente para las grandes empresas con grandes recursos. La verdad es que eso es un mito gigantesco que ojalá podamos abolir, porque si te remitas a esta definición que yo te decía, marca, ¿no? Reputación más identidad, la marca se construye constantemente, ¿no? ¿Y cómo se construye? Es la sumatoria, ¿no? Que tú como consumidor tienes, o como cliente, o como audiencia, es la sumatoria de tus experiencias en los distintos puntos de contacto con esa marca, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa que yo puedo ser una panadería que me acabo de poner en un lugar, mi producto va a ser parte va a ser un punto de contacto. Tú cuando lo pruebas vas a decir, es bueno, es malo, es de calidad, no es de calidad, es más suave, es blando, es duro, está seco, etc. Es de masa madre, es de integral, lo que sea, ¿no? Tú vas a decir, ok, esto está bien. ¿Cómo me atendieron en la panadería? También va a ser parte de lo que construye tu marca, ¿no? Sí, Ah, además me atendieron súper bien, me atendió el sí. dueño, Hay ¿no? como Muy un buena onda. entorno. Y Un, empiezan todas las cosas a sumar. Entonces al final, lo que hay que entender, y ojalá hay que lograr traspasarle a todas las personas, es que la construcción de marca no solamente pasa a veces, o uno cree que pasa por los recursos, pasa por la consistencia. Por tener muy claro qué es lo que queremos construir y quedarnos, ¿cierto? Pegados a esa idea y ser súper fieles a esa idea, ser consistentes con esa idea. Y ser consistente, solamente para dejarlo claro, no significa ser siempre igual o ser fome, ¿no? O aburrido, porque hay veces que uno confunde como la consistencia, oye, como que nada, siempre tengo que decir lo mismo, etcétera, con ser coherente, ¿no? O sea, ser consistente es hacerlo constantemente, hay que ir construyendo de forma coherente lo que uno hace y con esa capacidad de poder moverse dentro de un marco, digamos, que uno haya definido hacia dónde quiere ir a construirse. si tú tuvieras que decir, a ver, tal, los consejos un poco que pueden tener los emprendedores, pero ¿cuáles serían como los puntos importantes que tuviesen que definir a la marca en sí para el emprendedor? Es decir, tú decías, tengo que poner estos cinco, estos tres puntos principales para poder preocuparme de mi marca en sí. Pero si yo fuese un emprendedor, para construir una marca, lo primero que determinaría es, haría un pequeño diagnóstico. ¿Ya? Pero un pequeño diagnóstico, y eso no significa complejizar, digamos, la operación o lo que hay que hacer, ni los recursos. Es entender muy bien quiénes somos o qué es lo que vamos a vender, hacia dónde queremos ir, dónde vamos a invertir, qué es lo que vamos a desarrollar, cómo nos queremos posicionar, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer? Que es súper importante, porque no hay que caer
en lo falso. O sea, es como que si yo te dijera, Cristiano, sé que en esta entrevista te voy a llevar a la luna y no soy capaz de llevarte a la esquina. Entonces, Mm. por más que yo quiera ir a la luna. Pero el problema es que si yo te prometo eso, ¿qué es lo que va a suceder? Mi reputación va a decaer porque justamente mi promesa no se va a cumplir. Entonces tengo que entender hacia dónde puedo ir también, o hasta dónde puedo Hay ir. una expectativa que por el otro lado del consumidor, Exacto, que es el mensaje que se va entregando, ¿no? totalmente. Entonces, en este diagnóstico hay que entender quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Hay que lograr también mapear un poco quiénes son tus competidores, entender qué es lo que están comunicando, cómo se están posicionando. Ojalá ir a entender muy bien, y yo creo que esto es fundamental, entender muy bien quién es tu cliente. Y esto tanto en el mundo del consumo masivo, que uno pudiese decir, oye, no, pero es que un emprendedor podría decirte esto, oye, no, es que yo no soy del consumidor final, lo mío es de empresa a empresa, ¿no? El mundo B2B, B2B. claro. Entonces tú decís, ¿y acaso es lo mismo? Efectivamente es lo mismo. Lo que hay que entender es cuál es la necesidad de tu cliente, ¿no? De la persona que tienes al frente. Preguntarte y cómo yo soy un aporte para esa persona. ¿Por qué finalmente yo soy relevante para esa persona? ¿Cómo realmente, o por qué finalmente va a preferir elegirme a mí y no al de al lado? ¿No? Y ahí todos me dicen, o muchas veces me han dicho, ¿no? Como, oye, pero si esto es un commodity, ¿no? ¿Por qué elegirían uno por sobre otro? Bueno, justamente por las conexiones emocionales que uno empieza a generar. Y esas conexiones pasan a veces por el producto mismo, como a veces pasan por el relacionamiento que uno tiene. ¿No? Cuando tú ves que hay dos personas que te están ofreciendo el mismo servicio, ¿sí? Tú eres una empresa en el mundo B2B, y de repente decides una por sobre la otra, es justamente probablemente por la experiencia que te están entregando, por el vínculo emocional que has construido. Y hay una frase que a mí me encanta, que nunca me acuerdo del nombre del profesor, así que no es mía la frase, para dejarlo claro, pero que dice, la diferencia entre la razón y la emoción es que la razón te lleva a conclusiones, la emoción te lleva a la acción. Entonces, si tú te fijas solamente en la construcción racional del argumento cuando tú estás vendiendo algo, probablemente solamente te comparen con otros. Si tú llevas a la emoción, sin olvidar la parte racional también y que tu producto sea bueno, tú vas a hacer que la gente elija rápidamente y no empieza a hacer conclusiones, oye, pero es que si de repente me conviene este, me conviene el otro. Bueno, hay muchas escuelas que debaten en base a si uno es racional o emocional y toma decisiones hacia un lado o hacia otro lado. ¿Tú eres más racional o emocional? Yo considero que hay que tener los dos componentes en esta vida. Para algunos casos vas a ser mucho más racional que en otras cosas, porque la verdad es que sí considero, por lo menos desde la construcción de marca, desde cómo elegimos las marcas es distinto, pero como tú las estás construyendo tienes que tener otra mirada. Una mirada que es bastante racional desde los datos, desde la información que tú tienes, porque si hay algo que siempre digo es que si confiáramos en nuestra intuición, y esto no solamente en la construcción de marca, en cualquier cosa, y nuestra intuición fuese realmente buena, mejor vámonos al casino y dejémonos relajar. O sea, hagámosle caso a nuestra intuición. Sí, Lamentablemente, y juguemos más el kino claro, pero o los juegos de azar. lamentablemente eso no funciona. Entonces, o en gran parte no funciona. Entonces, dediquémonos muy bien a entender, levantar información, ver qué decisiones tomar y obviamente generando una conexión emocional. Sí. Porque la mayor parte de las personas, ¿no? Cuando eligen una marca por sobre otra, lo hacen en gran medida por el componente emocional. Y eso tú lo ves incluso en cosas tan interesantes, y de hecho podría hacer el experimento un día, le preguntaría a la gente en la calle, eh, ¿cuántos de ustedes conocen? ¿Cuánto les cobran en su banco? Ya sea por la administración de su cuenta corriente, o las tasas de interés de su tarjeta de crédito, o su línea de crédito, etc. Muy poca gente lo sabe. Y eso te demuestra que incluso en una categoría que uno diría, oye, esto sí que es racional, si es plata, es quien me va a cuidar mi dinero, en teoría, ¿no? Aquí a fin de mes, y es ahí donde pongo, digamos, todos mis ahorros, o con lo que me manejo en el mes, y ni así eliges tu banco, que es lo más racional del mundo. Entonces, o se supone que es lo más racional del mundo, entonces ahí tú empiezas a ver que siempre la emocionalidad es un componente fundamental en lo que uno está desarrollando. ¿Sí? Tanto si es B2B como B2C. De hecho, una de las cosas que tú podrías preguntarte en el mundo B2B, cuando yo decía, ¿cierto? Tenías primero entenderte a ti mismo, como marca, como organización, como empresa, como persona, entender, digamos, qué es lo que está haciendo la competencia, hacia dónde va, cómo se comunican, cómo se posicionan, y a tus audiencias, a tu cliente, si fuese el mundo B2B, una de las cosas que uno debiese preguntarse es, a ver, más allá de la problemática particular que yo estoy solucionando con mi producto o mi servicio,
¿cómo ayudo yo a esa persona, que es mi comprador, que trabaja en una empresa y que probablemente puede estar ganando un bono a fin de año por una u otra, o digamos, o por cómo se desempeña? Yo con mi marca, ¿cómo estoy haciendo para que esa persona se lleve su bono a fin de año? Porque es ponerme en el lugar de quien me va a comprar. Entender que finalmente si él me compra a mí es porque también lo tiene que ayudar en su trabajo, Mm. ¿no? Entonces es entender desde ahí, es desde la eficiencia, desde que se ahorra un costo, desde que al contrario tenés mejor performance, es más sostenible, es más sostenible. ¿Qué es lo que estás haciendo y cómo entendiste esa audiencia? Para adaptar también tu relato de venta, ¿no? O sea, ahí, de hecho, en venta también hay como debates siempre, porque la gente toma decisiones racionales o emocionales. Y hay escuelas, no sé, neuroventa, Mm, y, y cómo las marcas tocan al final hacia la parte emocional, mm, sabiendo que hay muchas cosas que son racionales. O perfecto. decimos una cosa, decimos que somos racionales, pero al final estamos por el corazón tomando decisiones. Así que hay un tema ahí como bien de debate. O sea, las Mm, escuelas pueden de repente no ponerse de acuerdo y creo que hoy día, en estos tiempos de post pandemia, digamos mm, todavía post pandemia, muchas cosas han cambiado. O sea, yo me acuerdo que me enseñaban en marketing las 4P, los mm. conceptos, digamos, o necesidad de Maslow, etcétera. Pero no sé cuál es tu perspectiva hoy día, cómo has visto evolucionar esto en esta época previa a pandemia, post pandemia, cómo se ha visto un poco, según tu perspectiva Mira, desde desde... el marco teórico de construcción de marca, te diría que el marco, más allá si hoy día se llaman 4P, 5P, 6P, 7C, hay tantos modelos que da lo mismo, pero si me voy directamente a lo que funciona, tú podrías quedarte con las 4P sin problema. ¿Ya? Como desde lo claro, directo, funcional. Ahora, entender que finalmente el mundo está cambiando constantemente. Hay tres cosas en las que nos tenemos que fijar y que son las únicas constantes que cambian siempre. El contexto. Ayer había pandemia, hoy día ya no lo hay otra guerra, no hay guerra, etcétera. El contexto Que va constantemente cambiando. cambia todo el rato. Lo segundo, cambia la demografía. O sea, los dos somos más viejos desde que empezamos esta conversación. Y tercero, nuestras preferencias también, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí tal vez me gustaba inventar cualquier cosa, el metal cuando chico, y ahora tal vez escucho música clásica, ¿no? O escucho reggaetón, si me quiero poner más contemporáneo, ¿no? O trap, o lo que sea. Entonces tú decís, oye, pero ¿cómo? Si tú odiabas ese estilo de música, o tal vez en mi época ni siquiera existía ese estilo de música todavía cuando chico, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando? O tu forma de vestirte, o tu Mm. forma de, ¿sabes que no me gustaba tal comida cuando chico y ahora me empieza a gustar? Y así sucesivamente, las preferencias van también adaptándose o evolucionando en el tiempo. Entonces, hay un error que cometen muchas empresas, muchas marcas también, es que justamente sabiendo que esto va a cambiar, ¿no? O estos tres por lo menos ámbitos van a cambiar, súmale después si entran a unos competidores, etcétera, que uno podría decir son parte del contexto, pues sí, ¿por qué entonces existe como estas ganas de querer adaptarse siempre? Porque adaptarse en teoría significa ir dos, tres pasos atrás, ¿no? Ni siquiera es liderar. Entonces, de hecho, si tú sabes que el contexto va a cambiar, si es que las preferencias, la demografía va a cambiar, ¿cómo no todavía no somos capaces, o muy pocos son capaces, de lograr generar marcas, organizaciones, empresas, ¿cierto? Instituciones que sean más bien capaces de construir futuro y adelantarse a los cambios? ¿No? Y que hoy día lo vemos con algunas empresas cuando llegan y construyen un monopolio temporal, ¿cierto? Con una ventaja competitiva muy clara y que el resto empieza a copiar y de nuevo te pega un salto, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que empujar. Pero para lograr eso, vuelvo al punto anterior, tenéis que construir un pequeño diagnóstico, o sea, entenderte a ti, entender a mis competidores, entender a mis audiencias, realmente qué es lo que necesitan, cómo son, etcétera, y revisar qué tendencias pueden impactar mi negocio, y tal vez ir a analizar algunos referentes que no siempre son referentes de marcas que hagan lo mismo que tú. Puede ser algún referente de otra categoría, de otro lugar del mundo, que haya tenido una problemática similar a la tuya, ¿no? Tú decís, ok, voy a ir a ver cuáles son los mejores aprendizajes. Cuando tú logras integrar esa información, lo que generas, y te vas a dar cuenta al tiro, vas a detectar cuáles son las oportunidades que hay para ti en el mercado. Y una vez que tienes esas oportunidades, tanto a nivel de relato, a nivel de producto, a nivel de servicio, a nivel de ventaja competitiva, de lo que hay que decir, no decir, etcétera, tú empiezas a construir tus definiciones estratégicas. Que hoy día, y que yo diría que esa es como la gran evolución con respecto al pasado en las definiciones de marca, que hoy hay algo que es fundamental, que hay que construir propósito, ¿no? Pero no desde la definición y
y las buenas intenciones, ¿no? Como una frase que muchos no han entendido así, sino que realmente como algo que sirva para tomar definiciones de negocio, o sea, que sea direccional, que me permita decir, ok, este es mi propósito, esto es lo que me va a permitir cuando tenga que tomar una decisión de, ok, lo hago o no lo hago, porque le aporto o no le aporta a mi propósito. Si es que quiero decir algo, también tengo que pensar, ¿va en línea a mi propósito o no va en línea? Y pensar cuáles son los compromisos que sostienen mi propósito. Entonces, en las definiciones estratégicas tienes que pensar en el propósito, los compromisos. Muchas veces los compromisos son vistos en alguna, depende del modelo, como valores o como tal vez pilares, ¿no? O atributos en algunos casos. Luego de eso perdón, entonces propósito porque existo, compromisos es qué es lo que sostiene mi propósito, y después tendrías o cómo me comporto, y después tienes la personalidad. La personalidad es cómo me expreso, ¿no? Y eso es súper importante también. O sea, cuando tú te acuerdas que te decía, la marca es reputación más identidad. La identidad es igual de importante que la reputación, ¿verdad? O sea, en una ecuación los dos son fundamentales. ¿Y por qué? Porque hasta el minuto todavía hablaba más de reputación, ¿no? Entonces, pues sí, ya mi identidad, ¿qué rol juega? Identidad, claro. Pues sí, bueno, juega un componente muy importante. ¿Por qué? Porque sucede, que probablemente tú lo has visto, en casi cualquier categoría, incluso cuando sea nueva, al poco tiempo estás plagado de competidores. No hay nadie que se mantenga solo, ¿no? Bueno, pues van a decir los monopolios, efectivamente, Pero monopolios. siempre hay como un Pero top, o sea, siempre hay un inspirador y luego claro, unos seguidores, y ¿no? los seguidores. Pero lo que sucede es que te topas entonces en una categoría con marcas, empresas que pueden prometer algo similar o literal te podrían estar prometiendo lo mismo, ¿no? Entonces, y tal vez el producto es exactamente igual, o sea, igual la calidad, o sea, nada que influencia. Entonces, ¿por qué alguien te va a elegir a ti y no al otro? Si me están prometiendo lo mismo, son igual de buenos. Ahí es cuando la identidad juega un rol fundamental, porque la identidad se construye justamente con la consistencia y la coherencia en el tiempo. Y esto voy a poner un ejemplo, Adidas y Puma, ¿no? Adidas y Puma uno dice, oye, ya, las dos me podrían estar vendiendo zapatillas, ¿no? O dependiendo del país Cumplen que nos un escuchen, objetivo. claro, dependiendo del país, tenis, zapatillas, ¿no? Zapatos deportivos, lo que quieras. Que tú dices, bueno, los dos me venden zapatillas que mejoran mi performance deportiva, ¿ya? Tal vez esa es la promesa. Ok, ¿y por qué elijo a Adidas o a Puma? Básicamente por su identidad, porque ellos se expresan de una forma, se comunican conmigo de una forma, se muestran a través de sus valores de una forma que conectan más conmigo o conectan más con otros, ¿no? Y por lo tanto termino eligiendo justamente por esa parte que es mucho más emotiva, más, digamos, emocional en su totalidad, ¿no? Y que genera esa conexión conmigo. Entonces tienes finalmente propósito, compromisos, personalidad y evidentemente el posicionamiento, si tú quieres, que al final posicionamiento es como una guía interna nada más, como para saber hacia dónde quiero ir y qué territorio ganar, ¿no? Diría que esos son como los componentes que hay que construir. Ahora, desde el punto de vista del propósito, es súper importante no caer en como llegar y decir, ya, mi propósito es este, como de forma general, sin haber realmente pasado por un proceso que determine realmente qué es lo que somos capaces de hacer y cómo somos capaces de aportar al mundo. Porque si no se transforman en simplemente unas lindas palabras marqueteras, ¿no? O de buenas intenciones, Ujú. y que finalmente en la compañía nadie las usa, nadie las activa, nadie las recuerda, ¿no? Sí. Salvo cuando hay que ir a marketear algo. ¿Y qué es lo que sucede nuevamente? Mi promesa no se va a cumplir, porque mi propósito hoy día es más o menos eso. Es la promesa fundamental de la El organización. tema de las marcas en general da para largo. De verdad que es sumamente interesante conversar con un experto. Contigo sería súper bueno seguir teniendo este tipo de conversaciones. Yo te quiero dar las gracias por estar nuevamente presente ya en esta segunda conversación. Oye, sí. Por favor, danos tus redes sociales o tus puntos de encuentro para poder seguirte. Yo diría que los puntos de contacto o los medios donde me pueden encontrar son en Instagram o en X también como @cvalerú. Ahí les darás ahí por escrito después Se lo mi ponemos ahí en el dato. generador de caracteres. @almabrands, que es la consultora también, allá nos pueden Alma encontrar Brance. un montón de información. Y en LinkedIn, Sebastián Leru. ¿No? Ahí Tú estoy tienes también tu newsletter que tengo un se pueden newsletter. suscribir. Efectivamente, toda verdad. Mira, muy bien que Yo te alguien lee sigo, mi newsletter. Toda la pero yo razón. estoy Toda la al tanto de semana. todos los contenidos que tú Sí. generas. No, y la verdad es que en LinkedIn subo un montón de contenido. Varias veces por semana. Mi newsletter es solamente una vez por semana, así que no es spam, nada. Y siempre buscamos alguna temática
muy cortita de leer, 2-3 minutos, pero que sea No, un aporte. súper interesante tus contenidos y yo siempre digo, o sea, hoy día la información en internet es gratuita, cualquiera puede, si se dedica a aprender de marcas o de importar desde China, etcétera. Así es que está hecha la invitación para que los seguidores de Sebastien Leroux puedan aprender más de marcas. Te Excelente. doy nuevamente las gracias por estar compartiendo en este podcast y que nos sigan en las redes sociales los amigos de Cómo Importar desde China. Muchísimas gracias Nos por la vemos. invitación, Cristian.